Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es jueves 4 de julio de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan el balizamiento de los vehículos de la policía de proximidad. No es desproporcionada la sanción prevista en el Estado de México para el delito de abuso sexual en contra de un menor, determinó la primera sala. Toda reforma al Poder Judicial deberá fortalecerlo y no debilitarlo, aseguran especialistas. Vámonos directo al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió dos controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez en contra del acuerdo de 2021 con los lineamientos sobre los signos que identifican a patrullas que realizan funciones de seguridad en órganos públicos y alcaldías de la Ciudad de México. El Pleno declaró que este acuerdo se apega a la Constitución, primero porque no viola competencias de las alcaldías previstas en la Constitución Federal al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para labores de seguridad pública, y por mayoría de votos también rechazó que estas disposiciones atenten contra la autonomía presupuestal de las alcaldías al imponerles el deber de destinar parte de sus recursos para implementar ese balizamiento conforme a las especificaciones del gobierno capitalino. Escuchemos parte de los argumentos. Que la normatividad impugnada esté obligando a las alcaldías a llevar a cabo el balizamiento de los vehículos policiales con cargo a su propio presupuesto, pues en principio ello sería una responsabilidad y obligación de las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o, de ser el caso, se podría optar por contratar servicios particulares. Considero que no podemos especular sobre las probables consecuencias que las alcaldías podrían sufrir con motivo de su implementación. En otras palabras, no existe una relación directa entre el contenido de las normas y una afectación en el presupuesto de las alcaldías de los ejercicios fiscales siguientes. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu información. Seguimos con las noticias. La primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 270, fracción segunda del Código Penal del Estado de México, que sanciona con prisión de 8 a 15 años el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad. La sala determinó que la sanción es proporcional con respecto a las penas de 1 a 20 años de prisión previstas en la misma norma para sancionar los delitos de acoso sexual y violación equiparada, ambos en contra de infantes, las cuales persiguen la protección del mismo bien jurídico, la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes. La sala explicó que la pena no es irracional, pues el legislador pretendió inhibir una conducta cada vez más frecuente que afecta de manera grave los derechos de los infantes con consecuencias físicas, psicológicas y sociales, no solo para los infantes, sino también para sus familias. Por este motivo, negó el amparo a una persona que fue condenada a 13 años, 3 meses de prisión por abusar sexualmente de su sobrino de 12 años. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 85/2016, en la que invalidó una porción del párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución de Veracruz, porción que reconocía el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El Pleno estableció que el legislador local carece de facultades para modificar el núcleo esencial del derecho a la vida. Además, la regulación en tales términos permitiría restringir otros derechos fundamentales, específicamente de mujeres y personas gestantes. Dicha disposición también violaba los principios de interdependencia e indivisibilidad.
El Centro de Estudios Penales inició las mesas de debate sobre la reforma judicial. En este marco, especialistas coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo, cuyo núcleo esencial es la designación de las personas juzgadoras a través del voto popular, no mejorará el sistema de justicia. Por el contrario, podría afectarlo. La solución que se plantea desde mi perspectiva es totalmente simplista y no garantiza de forma alguna que lleguemos a un mejor sistema de justicia. Al contrario, creo que hay riesgos gravísimos en cómo está planteada y que eso, lejos de ayudar a la población, terminará desprotegiéndola con jueces y juezas sin la capacidad técnica, sin la experiencia. Indicaron que la reforma debe ser integral, por lo que se tiene que incluir a las fiscalías, corporaciones policíacas y defensorías públicas, pues si bien existe la percepción equivocada de que se tiene un sistema de justicia federal ineficiente, el principal problema se ubica en la Procuración de Justicia y en los poderes judiciales locales. Pero el error, grave error de la justicia penal está desde la procuración y no advierto en las reformas nada. Es más, tal parece que hay una aceptación generalizada del actuar de las fiscalías. De acuerdo con el INEGI, la justicia local resuelve el 63% de los asuntos a nivel nacional. Es decir, que si se quisiera hacer una reforma al Poder Judicial con un real impacto en la vida de las personas, la reforma estaría enfocada en lo estatal y no solo en lo federal. Ya puede consultar la nueva entrega del boletín del Consejo de la Judicatura Federal, La Judicatura Hoy, que destaca la participación de ministras, ministros, consejeras y consejeros en el Parlamento abierto sobre la propuesta de reforma judicial. Coincidieron que las críticas al Poder Judicial de la Federación deben partir de la verdad, de cifras correctas y valoradas en su contexto. Asimismo, hay información importante sobre la integración de los órganos jurisdiccionales de cara al periodo de receso de este mes, podcast, cápsulas informativas y más en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. Y en este sentido, con el fin de ampliar la esfera de discusión sobre la reforma al Poder Judicial y ofrecer argumentos sustentados en estudios y experiencias de las personas juzgadoras federales, el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición del público interesado en la justicia federal el micrositio Reforma Judicial 2024, en el que se podrán encontrar las reflexiones de las y los ministros, consejeros, jueces de distrito y magistrados. En el micrositio se podrán encontrar videos y documentos de la participación de las personas juzgadoras en los foros organizados por el Poder Legislativo Federal, además de entrevistas y mesas de análisis sobre el mismo tema. En más información, esta tarde se llevará a cabo en Jalapa, Veracruz, el 13º encuentro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión participarán usuarios y operadores del sistema de seguridad y justicia, académicos, especialistas e integrantes de la sociedad civil de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Ejercicio impulsado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, con el que se pretende impulsar una iniciativa en materia de seguridad y justicia que atiende y subsane los verdaderos problemas que enfrenta el país en estas materias. El foro se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Anáhuac y será inaugurado por la ministra Loreta Ortiz Alf. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, presentan documental con la historia de Verónica y Eric Razo, víctimas de tortura y acusados con pruebas falsas de secuestro. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat participó en una mesa de discusión sobre los retos de eficiencia para el arbitraje, herramientas para reducir tiempos y costos. Ahí estuvo mi compañero Óscar González y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Informarles que se lleva a cabo el foro Retos de Eficiencia para el Arbitraje de ICC México. Y en la mesa Perspectiva Judicial sobre esta materia,
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, destacó la importancia de dicha herramienta, su relación con la judicatura y como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Veamos lo que indicó en este sentido. El arbitraje es importante. Su relación con la judicatura debe establecerse en razón de que el imperio del Estado, a través del Poder Judicial, debe servir para fomentar, facilitar y hacer más eficiente y eficaz el uso de los medios alternos de solución de controversias en general y del arbitraje en particular. Y expreso esto en momentos donde se vislumbran grandes cambios para el sistema jurídico mexicano. En este contexto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, advirtió que la ideología de la reforma judicial va a terminar desbancando a la figura del arbitraje. Cuando un juez ordene ejecutar un laudo brillantemente tomado, bajo los mejores estándares, el mejor laudo que podamos imaginar, y el juez ordene su ejecución, no vaya a ser que se considere por el Tribunal de Disciplina Judicial, electo popularmente mediante el voto de todos nosotros en las urnas, que es bajo las mismas condiciones, que ese laudo, que esa ejecución y que ese juez finalmente está contraviniendo el interés público porque está llevando a cabo un embargo o una afectación patrimonial a una empresa con la cual se considera que se está realizando ahora sí y para siempre la auténtica, la trascendente, la muy mexicana soberanía nacional. Por su parte, el magistrado David García Zarubi, del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, añadió que el arbitraje no es una institución aislada del sistema de acceso a la justicia y que ahora puntualizó que precisamente si analizan reformas, no se puede pasar por alto que es una alternativa de acceso a la justicia. El reporte que tenemos. Muchas gracias, Oscar, por tu información. Y durante la presentación del documental Verónica y Eric Razo, producción de Justicia TV y del Instituto de la Defensoría Pública Federal, se puso de manifiesto que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal están empeñados en plantear soluciones reales para una mejor impartición de justicia. Este documental reconstruye la historia de los hermanos Razo, quienes fueron detenidos de manera ilegal, torturados y acusados con pruebas falsas de pertenecer a una banda de secuestradores. En este contexto, la directora de la Defensoría Pública destacó el papel relevante que desempeñó el personal de la institución para demostrar la inocencia de los inculpados. ¿Cómo cambiamos este discurso de que los jueces y las juezas liberan delincuentes? Los jueces y las juezas analizan los casos de personas a quienes la Fiscalía acusa, pero hasta que no haya un juicio justo, con pruebas obtenidas de manera legal y sin ninguna violación a derechos humanos, no podemos hablar de que una persona es responsable. Durante la presentación de este documental que recoge los testimonios de las víctimas y de los defensores públicos que llevaron su defensa, el director de Justicia TV, Ernesto Velázquez, puntualizó que el Poder Judicial no está cerrado al diálogo y precisó que todo cambio debe partir de bases objetivas y llevarse a cabo por consenso. En el momento en que falla un policía local dicen, ya, bueno, por eso la Suprema Corte de Justicia no sirve. En el momento en que una fiscalía no hace su trabajo, pues por eso la Suprema Corte de Justicia no sirve. No, hay que decir la verdad. Y el Poder Judicial Federal nunca ha estado cerrado a la autocrítica, a la verdad y a la búsqueda de cambios. Pero lo que hay que evitar es la trampa, la mentira y la ceguera con la que se están analizando estos asuntos, porque si no lo hacemos, casos como estos van a repetirse una y otra vez. Los hermanos Razo agradecieron el apoyo de la Defensoría Pública Federal, de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues gracias a su intervención obtuvieron su libertad. Que más que instituciones han luchado con nosotras personas comprometidas que aman su trabajo. Nos han tratado como lo que somos, personas y seres humanos.
No nos han tratado como un caso más. Hace 5 días volví a ser objeto de una detención ilegal. Volví a ser golpeado y torturado. Me detuvieron elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana y me torturaron otra vez. Hasta este momento, la institución que se supone debería de apoyarnos no nos ha ni siquiera mandado un mensaje de texto. El estreno de este documental usted lo podrá ver el próximo sábado a las 7 de la noche y su repetición el lunes 8 de julio a las 23 horas. Cambiamos de información porque las medidas afirmativas en materia electoral no solo buscan modificar las estructuras políticas, sino también los contextos socioculturales que perpetúan la desigualdad, señaló el dictaminador Juan Alberto Galván Trejo como parte del podcast Jurisprudencia en Modo Fácil del Tribunal Electoral. Indicó que estas medidas compensatorias están diseñadas para enfrentar y revertir desventajas históricas que ciertos grupos sociales han sufrido en el ejercicio de sus derechos. El objetivo, dijo, es garantizar un acceso equitativo a los bienes, servicios y oportunidades que la mayoría de los sectores sociales ya disfrutan, promoviendo así una igualdad sustancial. La emisión de las acciones afirmativas emitidas hasta el momento por el tribunal ha logrado la implementación de políticas de acción afirmativa en el Poder Legislativo. El uso de las acciones afirmativas, tanto en el ámbito político como en otros, es esencial para contrarrestar la discriminación y exclusión histórica que han sufrido las mujeres y otros grupos vulnerables. En una decisión sin precedentes, un juez del Poder Judicial de Michoacán dictó sentencia condenatoria a un hombre por incumplir con la obligación alimentaria a su exesposa y sus 2 hijos durante 9 años. La pena incluye 1 año de prisión, la suspensión de sus derechos políticos y el pago de la reparación del daño por 1.2 millones de pesos. A partir del 5 de agosto, los asuntos que ingresen a los juzgados de primera instancia y a los centros de justicia penal de San Luis Potosí podrán realizar los pagos por conceptos de garantías, consignaciones, pensiones alimenticias, entre otros, a través de depósito bancario referenciado. El Congreso de la Ciudad de México emitió la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares e inscribió en letras de oro el nombre del Poder Judicial Capitalino en reconocimiento a su labor jurisdiccional. Ante la proximidad del huracán Beryl a la península de Yucatán, se suspenden las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial de Yucatán este 4 y 5 de julio, mientras que en el Poder Judicial de Campeche se extenderá hasta el 7 de julio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Actualmente, 486 mujeres juzgadoras integran el Poder Judicial de la Federación gracias a los concursos de oposición exclusivos para ellas, aseguró la Suprema Corte. Al hacer un recuento de cómo ha avanzado la paridad de género al interior de la institución, señaló que de noviembre de 2022 a mayo de 2024 se incrementó de 32 a 36% el número de juezas y en el mismo periodo pasó de 21 a 22% en magistradas. Además, en los 200 años de instaurado el Poder Judicial de la Federación, se tiene a la primera ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. Indicó que para romper los techos de cristal se promueven los liderazgos no patriarcales y masculinidades no restrictivas, se elaboran diagnósticos sobre sesgos de género en las evaluaciones de juezas y magistradas y se cuenta con un programa de formación para expresión oral, habilidades blandas y manejo de estrés. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lanzaron el concurso de ensayo universitario 2024, enfocado en el papel de las altas cortes en los estados constitucionales, la importancia de la independencia judicial, así como la división de poderes y control constitucional. Las y los estudiantes de Derecho que deseen participar deberán presentar un ensayo inédito sobre alguna de estas temáticas a más tardar el próximo 12 de septiembre a través del correo cecscjn@mail.scj.gov.mx. Habrá reconocimientos en efectivo para los primeros 3 lugares y sus trabajos serán difundidos en los medios impresos y digitales tanto del máximo tribunal como de la UNAM.
Consulte las bases en el sitio web de la Suprema Corte. Y así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre del equipo que hace posible este noticiario, le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.